nadie esperaba que en algún momento de la vida tuviera que pasar por una situación como esta, ¿verdad? Porque está a nivel externo un tema de enfermedad y a nivel intrafamiliar, pues un tema de economía que preocupa. Mucha gente realmente no sabe qué va a hacer mañana. Con este tema nos acompaña esta mañana Kimberly Quesada. Ella es jefa de Asesoría y Seguridad Financiera de Copenae. Kimberly, buenos días, bienvenida. Buenos días, muy agradecidos de estar aquí hoy y de compartir temas tan importantes, ¿verdad?, para la población, en los cuales, como bien decías, no los tenemos mapeados, pero es muy importante saber qué debemos hacer. Así es. Kimberly, vamos a ver, usualmente y la cultura tica, ustedes que son una entidad financiera saben que no es tan común, ¿verdad?, que tengamos la guaquita por el aquello, ¿verdad? El ahorro por si acaso. Leía una vez que la gente decía, ¿se acuerdan cuando su mamá le decía ahorre por si acaso? Bueno, estamos en el si acaso. Así estamos en una eventualidad sin precedentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si de repente yo tengo un cambio tan abrupto en la economía familiar y yo estaba así, manos arriba? Sí, es muy diferente tener una fuente de ingreso y asumir gastos y deudas, entendiendo que tenemos esa fuente de ingreso, que eliminar o que se nos acabe esta fuente de ingreso, y tener que seguir enfrentando estos gastos y estas deudas. Entonces, definitivamente lo más importante en este momento es que quienes tienen aún la posibilidad de sus ingresos fijos continúen haciendo el desarrollo de sus ahorros. Es muy importante que no dejemos por fuera el ahorrar y el saber que quienes se están enfrentando a esta situación problemática con sus ingresos o porque definitivamente ya no tienen esta fuente, lo primero que hay que hacer es no entrar en desesperación. Muchas veces las personas lo que hacen es tal vez sumirse en enfocarse en la situación negativa y es donde no tomamos acciones. Desde el día 1 en que tenemos este cambio en nuestros ingresos, tenemos que tomar medidas para poder encontrar las soluciones que nos ayuden a poder volver a la normalidad. Sí, y Kimberly, hay una situación particular y tiene que ver con el ya, ¿verdad? ¿Qué hago en este momento que yo tengo un crédito? ¿Qué hago en este momento que yo tengo hipotecario, no sé, un crédito personal, que le debo a la tarjeta? ¿Qué hago en este momento si a mí me dicen, bueno, a partir de esta quincena ya a usted le corresponde su medio salario o está despedido? Yo ayer contacté a una persona para un trabajo particular que tenía y ella me comentaba, me dice, vieras que ya me despidieron. Impresionante, sí, ¿verdad? Sí, y uno se impacta, uno dice, por el amor de Dios, o sea, ¿qué va a hacer en este tiempo esta persona? Correcto. Lo más importante que tenemos que centrarnos es, por ejemplo, a nivel teórico económico, la pirámide de las necesidades de Maslow es una pirámide en la cual desarrolla 5 eslabones. De la base hacia la punta de la pirámide vamos a encontrar las necesidades básicas para que una persona pueda vivir y pueda vivir bien. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer como punto número 1? Lo que tengo que hacer es, bueno, primero no alarmarme, ¿verdad? Porque cuando una persona está en estado de crisis, de alarma o de estrés, no toma buenas decisiones. Y es ahí donde encontramos un camino que no es el más recomendable. Entramos en paz, ¿verdad? Respiramos y entendemos que lo primero que tengo que hacer es cuál es mi realidad hoy. Y atender los 2 primeros eslabones que son los que me van a poder ayudar a subsistir. Como bien decías, lo más importante en este momento es cómo vamos a comer, cómo no pierdo el techo en el cual vivimos, que eso es importantísimo. Exacto. Entonces, lo primero que tengo que hacer es esto. Si, por ejemplo, yo vivo en una vivienda en la cual, por ejemplo, tiene una deuda con una institución financiera, lo primero que tengo que hacer, y es fundamental que la gente tome nota de que no debo de evitar tener contacto con la institución financiera. No es el negocio de las instituciones financieras estar en este momento, por ejemplo, exactamente, o dejarse propiedades, etcétera. Ese no es el negocio, es la intermediación financiera, y lo que más quiere una institución es que las personas se acerquen para poder buscar una solución. Y hoy por hoy, en la crisis que nos estamos enfrentando, es cuando todavía más están las instituciones en pro de buscar soluciones. Entonces es muy importante y vemos también inclusive a nivel de una actitud positiva que enfrentándonos a esto y viendo la situación que hay, más oportunidades tenemos hoy por hoy. Entonces, número 1, entender cuál es mi situación. ¿Cómo lo hago? Papel y lápiz, un Excel en una computadora, mi celular. Y entender que si, por ejemplo, me quedé desempleado, voy a recibir una liquidación. Claro. Y esa liquidación
liquidación tiene que ser utilizada para satisfacer esos 2 eslabones de la pirámide. Gastos básicos, exactamente. En este momento lo que me interesa es continuar con un estilo de vida, digamos, que me satisfaga mis necesidades sin excesos algunos. Por eso es que buscando la punta de la pirámide, por ejemplo, que encontramos, no sé, personas que les gusta y están afiliadas a un gimnasio o que tienen a los hijos en clubes, etcétera. Eso hoy mismo que tengo mi situación se elimina, ¿verdad? Okay. Son gastos que no son prescindibles para vivir y que, si bien es cierto, gracias al ingreso que teníamos, los pudimos adoptar, hoy por hoy tengo que hacer cambios. Ese es otro punto importante. Eso te iba a decir, Kimberly, porque si hay algo que vamos a ver, nos desequilibra emocionalmente, es ese cambio de estilo de vida. Correcto. Que yo antes tenía y que ya no puedo tener. Así es, y lo más importante es que las personas tienen que entender que no es algo negativo en el, digamos, macro, visualmente hablando. ¿Qué es el sentido? Tengo que cambiar mi estilo de vida porque me cambiaron las condiciones, pero el cambiar mis condiciones hoy por hoy va a hacer que mañana pueda volver a un estilo de vida como el que me, digamos, venía llevando hasta ahora. Pero hoy tengo que entender que mis acciones van a ser lo que a futuro me van a mantener en un buen estatus, en una buena situación hasta de salud, ¿verdad? El compromiso que haya en el entorno familiar o personal, si es una persona que, por ejemplo, no tiene responsabilidades con hijos o no vive con nadie más, es fundamental. O sea, esto es, como dicen, uno para todos y todos para uno, ¿verdad? Es importantísimo que la gente entienda que es una afectación no solo de la persona que tenía sus ingresos, sino de todo el entorno. Entonces, tengo que asumir compromisos, tengo que tener responsabilidad y tengo que entender que lo estamos haciendo para bien. Y cada uno poner su granito de arena. ¿Cómo? La gente dice, bueno, es que ahorrar es solo agarrar una moneda o un billete y llevarlo al banco, meterlo en el chanchito. No. Ahorrar es entender que vamos a cambiar el estilo de vida y que uno de esos cambios, por ejemplo, es no gastar en servicios públicos. Ya ahí de verdad, y entendemos todavía más con el tema de la ley del fortalecimiento de las finanzas públicas, sabemos que con solo la reducción un poco de lo que gastamos en servicios públicos, nos ahorramos mucho dinero. Qué interesante. Entonces son pequeñas cosas que sabemos que estamos aportando cada uno, que cada uno es vital para poder llegar al objetivo que estamos buscando de volver a la normalidad financiera, pero que es fundamental que cada uno lo asuma. Sí, y algo que decías también, Kimberly, porque yo creo que el hecho de que a uno le den la noticia de que a partir de tal fecha la empresa va a despedir a tanto porcentaje de personas. Me he encontrado con gente que me dice, vea, estoy preocupada, yo tengo hijos, ¿verdad? Yo tengo lo otro, y la empresa ya, lo que falta por despedir, en ese grupo estoy yo, ¿verdad? Entonces, esa incertidumbre genera un estrés tan impresionante, ¿verdad? Que yo no sé qué puede uno empezar a hacer desde casa, ¿verdad? Para que en ese estrés usted no vaya a tomar, como decía, una mala decisión. Correcto, y es fundamental lo que dices. Las personas, hay un dicho que creo que es muy, muy bueno y que hoy por hoy es de los que deberíamos de implementar más, y que es, no se preocupe, ocúpese, ¿verdad? Entonces, si yo hoy por hoy no he tenido ninguna afectación, yo hoy por hoy no puedo estar pensando, como bien decís, bueno, ¿y qué va a suceder? Y mañana, y pasado, sí, es que uno piensa en todo, no sé. Correcto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Decir, bueno, si yo mañana, pasado, dentro de un mes, lo primero que tengo que hacer es tomar las medidas y las acciones que me garanticen una supuesta crisis en un futuro, que voy a poder salir adelante. Es decir, recordemos que el ahorro sigue siendo lo primordial. Cuando entramos en una crisis y tenemos un ahorro de emergencia, vamos a poder hacer frente a situaciones que no teníamos previstas y no vamos a tener que tocar, que podríamos llamarlo, que es, como dicen, no negociable, ahorros que son destinados para otra cosa. Por ejemplo, el del retiro. Si yo tengo un ahorro relacionado a mi retiro, es importante que sea una de las últimas opciones para hacer uso. Y si voy a hacer uso de esto, es tener claro que cuando vuelva a la normalidad mis ingresos, debo, como dicen, hacerlo como un estilo de préstamo. Si agarré 100,000 colones, los tengo que devolver en el momento en el que vuelva esa estabilidad, porque recordemos que cada ahorro tiene un objetivo y estos objetivos tienen que ser cumplidos. Entonces, hoy por hoy, lo primero que tenemos que hacer es entrar en calma, no desesperarnos. La desesperación no es una buena aliada. Es importante tomar decisiones, ocuparnos, no preocuparnos, y entender que todos podemos estar expuestos a esta situación, pero que son situaciones que más bien nos ayudan a reinventarnos. Decías algo al principio, Kimberly, muy importante, y es acercarse al banco. Yo creo que en un momento de crisis, de susto, de todo lo que pueda generar, ¿verdad? El hecho de que yo me quedé en shock, ¿verdad? Correcto. Me quedé, no sé,
yo creo que lo que puede generar es que yo diga, no me voy a acercar, voy a esperar a ver qué pasa, voy a invertir mi liquidación en un negocio que ni siquiera sé cómo me va a ir, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vienen las malas decisiones. ¿Con qué me puedo presentar yo al banco para advertir de mi situación, verdad? Y cómo puedo negociar con ellos. ¿Qué tal que el banco me cierre las puertas? Es que ese es el temor. Sí, yo entiendo. Miren, lo primero que hay que hacer es como el día 1 que ocurre este cambio, ojalá ese mismo día ir. Así como ese mismo día me puedo abocar a desarrollar mi currículum, mi hoja de vida y a buscar trabajo, el paso 2 es ir a la institución financiera. Es decir, esta es mi situación, todavía estamos a tiempo, ya estoy al día con el banco, con la institución financiera, esto es lo que sucedió, presentar la carta, por ejemplo, de despido, de cesación de estos ingresos, porque puedo ser un trabajador independiente. Correcto. Y decir, me estoy presentando, hagamos un plan entre los dos que me ayuden a poder hacer frente a mi responsabilidad. Lo más importante es dar la imagen y la certeza a la institución de que yo no quiero no asumir mi responsabilidad. Correcto. Es que me cambiaron la situación y por esta situación voy a tener una repercusión, ¿verdad? Claro. Entonces, como les decía, las instituciones financieras no se dedican a rematar casas o a vender casas, no son bienes raíces, no es negocio. No tiene negocio, ¿verdad? De hecho, es bastante caro para una institución financiera tener un crédito atrasado o tener una propiedad para vender. Representa una serie de gastos que no es un negocio y que no les interesa, y lo que más van a querer es negociar, ese acercamiento. Conciliar con hoy por hoy, gracias a esta situación, insisto que en todo hay que verle el lado positivo. Tenemos una apertura muy grande y un respaldo del gobierno para que las instituciones financieras ayuden a las personas que se están viendo perjudicadas por este tema. Claro. Hay una cantidad de beneficios que cada una de las instituciones públicas y privadas financieras han implementado y que al fin y al cabo son de muchísima ayuda para un respiro, y estamos hablando de meses, ¿verdad? Claro. Un mes, 3 meses, 15 días, sí marcan la diferencia. Claro que sí, que en el caso de Copenhague, Kimberly, por ejemplo, ¿verdad? Yo siento que se ha unido como a la tendencia de los bancos, ¿verdad? Así estatales, para dar treguas, para dar prórrogas, ¿verdad? Y colaborar con las personas que realmente demuestren que tienen una verdadera afectación. Y eso es lo más importante, lo que acabas de decir, para Copenhague es fundamental saber que la ayuda le va a llegar a quien demuestre que en efecto tiene la afectación. Sí, porque uno sabe que hay gente que podría aprovechar la circunstancia. Exactamente. No es sano, porque tal vez yo digo, no sé, yo sigo empleada con mi salario normal, pero tal vez esos 3 mesecitos me pueden ayudar, ¿verdad? No, tengo que entender algo, y esto es fundamental. Las instituciones financieras están haciendo prórrogas, moratorias o espacios para que las personas que están afectadas puedan tener ese tiempo, ese plazo para poder acomodarse. Esto no significa que es una exoneración de la responsabilidad. ¿Qué están haciendo algunas? Bueno, lo que están haciendo es readecuando los plazos. Si por ejemplo era 10 años, tal vez ahora es a 12. Exacto. Los montos, si debía 100,000, tal vez ahora voy a deber 150,000, etcétera. Lo que tengo que tener claro es que no es que me lo están, como dicen, te perdono la deuda, aquí no pasó nada, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, si yo sigo teniendo mi ingreso, ¿para qué voy a generar un gasto financiero o aumentar el plazo de mi deuda en el entendido que no lo necesito? Por otro lado, tenemos que pensar de una manera solidaria, y a nivel solidario quiero decir que si yo tengo mi ingreso todavía, si soy una persona asalariada y no he tenido afectación, el que yo pague va a ser posible que mi compañero de trabajo que tal vez sí tuvo una afectación pueda tener este beneficio. Entonces esto es muy importante, ser solidarios. Para Copenhague, como te decías, por eso es importante el estudio de cada caso. No hemos sacado un plan, como dice en general, sino que estudiamos planes hechos a la medida, de manera responsable y buscando la seguridad del asociado. Sí, eso es importante que la gente lo tome en cuenta. Por ejemplo, acá, Kimberly, dice Cintia Salmerón que al esposo lo despidieron la semana pasada. Dice que ayer empezó a hacer las vueltas y que es frustrante porque la mayor parte de lugares hay muchas filas, y por internet se siente que está como muy lento o páginas caídas, dice, y los trámites son un poco lentos y uno cada vez más preocupado, dice ella. Sí. Es cierto, ¿verdad? Claro que hay preocupación por eso, pero hay que tener la paciencia y la prudencia para entender de que la solución le va a llegar. Correcto, eso es lo más importante. Aliarse de buenos pensamientos, tener una seguridad de que va a llegar, porque definitivamente todo se está trabajando. Somos un país muy solidario, de verdad que se ha demostrado desde el gobierno hasta las instituciones privadas. Sin embargo, lo que tengo que hacer es, como digo, no preocuparse, sino ocuparse, mantener la calma y entender que va a llegar en el momento, y que lo más importante ahorita, como decía, es que si por ejemplo gozamos de liquidaciones de ahorros, se
sepamos cómo distribuirlos, desde lo necesario y básico hasta lo que en este momento podemos eximir que no necesito para poder subsistir. Entonces, parte de esto es, la gente nos pregunta, bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir y con mi liquidación pagar la deuda que tenía. No, en este momento eso no es lo recomendable. Si bien es cierto, me tengo que acercar a la institución para negociar, lo primero que tengo que hacer es entender que cualquier liquidez que tenga va a ser utilizada para poder vivir, llámese comida, llámese servicios públicos, alquiler, el pago de la vivienda, etcétera. En este momento, toda liquidez que tenga es específicamente o debe ser específicamente dirigida para subsistir. Instituciones financieras, obligaciones o responsabilidades, por ejemplo, empresarios con impuestos y demás. Para esto existen estos paquetes que se están negociando y que lo que van a hacer es extender un plazo para no tener que gastar ese dinero que voy a usar para vivir. Sí, ahora también con respecto a las decisiones, ¿verdad? A veces por desesperación la persona dice, no, en este momento lo único que se me ocurre es pedir un préstamo. Sí. ¿Será oportuno hacer eso en este momento y decir, no, yo con un préstamo de no sé, de 3 millones me la juego de aquí a diciembre, a ver qué pasa, ¿verdad? ¿Será conveniente, Kimberly? No, definitivamente no. No. La respuesta, como dicen, tajante es no. ¿Y por qué es que no es no? Si bien es cierto, como decís, bueno, tal vez yo hago números y puedo con 1 millón de colones vivir, no sé, 6 meses, por dar un número, ¿no? ¿Qué sucede si en 6 meses la situación no ha cambiado? Ajá. Ya no es solo los gastos básicos, las necesidades del hogar, las deudas que ya traíamos, claro, sino una nueva deuda. Y esto va a generar estrés, complicaciones y problemas no solo a nivel personal, mental, etcétera, sino que también me va a manchar a nivel crediticio. Ajá. Entonces, no busquemos, como dicen, hacer la bola de nieve más grande. Ajá. En este momento no es, como dicen, negociable opción generar una fuente de deuda más. Por ejemplo, sí, lo más ahorita importante, usted, Kimberly, la persona puede tener trabajo, pero si en 3 meses lo despiden. Correcto. De hecho, en este momento es lo menos. Claro. Las tarjetas de crédito, ¿verdad? Que es como dicen, siempre ha sido el mito detrás de la tarjeta de crédito. Si bien es cierto, es una gran herramienta, es una herramienta que en estos momentos, y más si tengo un impacto del cambio porque me despidieron porque soy trabajador independiente y disminuí al 50% mis ingresos, etcétera, es un instrumento que debo de cancelar y hacer a un lado. ¿Por qué? Muchas personas dicen, yo tengo una tarjeta de crédito porque la utilizo para emergencias. Ajá. Y a veces es lo menos, ¿verdad? Se utiliza para emergencias. Entonces, si nos ponemos a pensar, en este momento, una persona bajo estas circunstancias, todo va a ser una emergencia. Entonces voy a decir, voy a utilizar la tarjeta, voy a empezar a comprar con la tarjeta, voy a, como dicen, a moverlo, y cualquier cosa va a ser una emergencia. ¿Por qué? Porque ese es el estado en el que el cuerpo y la mente está respondiendo hacia lo que estoy recibiendo. Entonces, no es un buen aliado. En este momento lo mejor es cancelarla. ¿Qué opino? Y obviamente todo tiene un buen beneficio, insisto, es una herramienta muy buena cuando tengo las condiciones y la educación para poder usarla. Si tenía una tarjeta, estaba al día y, por ejemplo, generaba puntos de lealtad, no sé, cashback, estos puntos que se cambian en supermercados y todo, sí, ahí sí es muy importante ir y gastar esos puntos. ¿Para qué? Para comida. Importantísimo. Gasto los puntos y de una vez devuelvo mi tarjeta o simple y sencillamente no la toco. ¿Por qué? Porque no queremos, como dicen, tentaciones que lo único que nos van a generar son problemas probables a futuro. No, inclusive personas educadas que en su momento la han utilizado de una manera intachable pueden caer en un mal uso, no porque no sepan, no porque la gente sea irresponsable, sino porque recordemos que la necesidad nos puede nublar. Así es. Entonces tenemos que tener aliados o, como dicen, herramientas en la mano que sean de beneficio y no de prejuicio. Qué importante, Kimberly. De verdad que te agradecemos mucho todas estas recomendaciones. Recordarle a las personas que se acerquen, ¿verdad? Sí, que busquen acercarse a las entidades financieras. En el caso de Copenhague tienen las puertas abiertas, ¿verdad? Al público para buscar algún tipo de conciliación si la persona verdaderamente demuestra que tiene alguna necesidad o algún cambio abrupto, como lo hablábamos ahora, un despido, una reducción en la jornada, y que pues es importante establecer, como dice usted, ese eslabón, ¿verdad? Y las prioridades que tenemos en casa. Definitivamente, y para nosotros en Copenhague, el que lideramos el programa de educación financiera, este momento es clave. Este momento, le digo a la gente que es clave porque, si bien es cierto, hemos tenido afectaciones económicas que nos generan preocupaciones y demás,
debemos de reinventarnos, seguir educándonos, es la base para las buenas decisiones. Copenae, sus talleres eran presenciales, estamos haciendo un impasse precisamente para volverlos virtuales y poder llegar a toda aquella persona que necesite inclusive una asesoría personal, va a poderla recibir de manera virtual. Buenísimo, Kimberly. Cuando tengan esa información nos avisan, claro para poderla extender a las personas, ¿verdad? Que sabemos que están urgidas ahorita de educación financiera y de guía y asesoría, sin lugar a dudas. Te agradecemos mucho. Gracias. Gracias a vos. ¿Hay alguna dirección donde la gente se pueda comunicar? Sí, bueno, la página web de Copenae es www.copenae.fi.cr. Nuestro número de central telefónica 2257-9060 y nos pueden escribir a copenaevirtual@copenae.fi.cr. Muy bien, ahí están todos los datos. Entonces, les recuerdo 2257-9060, que es la central telefónica, y también la página www.copenae.fi.cr para que las personas tengan un acceso y sobre todo tengan contacto directo para que ellos le puedan ayudar y orientar con la situación que cada persona tenga. Te agradecemos mucho, Kimberly. Muchas gracias.